Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Llegamos al final de Marcos y literalmente la predicación del día de hoy se llama El final perfecto. Recordemos que la semana pasada nos quedamos con la confesión del centurión, ese centurión gentil que ve morir al Hijo de Dios y cuando lo ve morir reconoce que ese hombre en verdad era Hijo de Dios por la manera en la que este hombre vivió, por la manera en la que este hombre se comportó en la cruz, por la manera en la que este hombre aguantó lo que nadie podía aguantar. Él permaneció callado por nosotros y permaneció callado por nuestros pecados. Entonces vimos esa confesión y lo interesante es que en contraste con la fe de este centurión que reconoce al Mesías, que reconoce a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios, quien pasó digamos que el centurión pasó de confusión a fe. Lo contrastante es que los seguidores de Jesús, más bien como que la fe como que se les estaba escapando, como que tenían tristeza, tenían confusión por lo que estaba pasando. Y es normal, no podemos juzgar a los discípulos. Yo creo que cualquiera de nosotros lo haríamos. O sea, si de repente vemos morir a nuestro maestro, que nos dijo que iba a estar con nosotros siempre, que nos dijo que iba a establecer el reino. O sea, es como un tema de, ¿qué onda? Sí tienen cierta culpa porque constantemente su maestro les dijo que se iba a ir, que tenía que padecer y que iba a resucitar. Eso no les gustaba tanto y por lo tanto no lo escuchaban. Algo como lo que nos pasa a nosotros cuando toco temas sensibles que comienzas a escuchar así, bla, 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 como que no pones atención a lo que no te gusta. Es muy similar a lo que le pasaba a los discípulos, pero en este punto en la historia ellos están confundidos y llenos de tristeza. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 15, versículo 40, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice la Biblia, algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Algunas mujeres, junto con el apóstol Juan, se habían reunido en un punto al pie de la cruz. ¿Sí? O sea, mientras Jesús estaba muriendo o estaba crucificado, ahí estaba Juan, ahí estaban algunas mujeres, está María Magdalena, está María la madre de José, está Salomé, estaba María la madre de Jesús. O sea, había muchas mujeres ahí. Lo que sabemos es que en algún punto de la crucifixión, quizás porque no pudieron aguantar el sufrimiento, quizás por desánimo, quizás, pues no sabemos por qué. Lo que sí sabemos, por lo que dice aquí, es que en un punto se alejaron de la cruz y permanecieron mirando de lejos lo que estaba ocurriendo. Ellas amaban muchísimo a Jesús, Juan también amaba muchísimo a Jesús, creían en él, pero les decía ahorita, estaban desanimadas, desconcertadas, estaban devastadas por lo que estaban viendo sus ojos, no podían entender que Jesús, ese hombre que tanto habían amado y que tanto les había enseñado, estaba muriendo en ese momento y de esa forma. Y la presencia de estas mujeres en la cruz aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan de que las mujeres estuvieron con Jesús en el último momento, mientras que ninguno de los apóstoles, salvo Juan, estuvo ahí. Y es importantísimo eso, porque para mí es uno de los factores que me hace evidente que el tema de los evangelios es real, que no es un choro inventado por alguien que quería inventar una religión. Porque si yo quiero inventar una religión, pues
pues me hago quedar bien, ¿no? O sea, a ver, soy Mateo, estoy escribiendo el Evangelio. ¿Qué gano con decir que huí y escapé? No era así, no, siempre estuve ahí al pie del cañón al lado de mi pastor. No, no, pues por supuesto, o sea, no. Ellos decían las mujeres, y tomemos en cuenta lo que significa reconocer que una mujer era más fiel que ellos. En aquella época las mujeres eran ciudadanos de segunda clase. Y las mujeres tienen un lugar siempre muy claro en los evangelios, porque hombres escribiendo de mujeres y reconociendo que estuvieron mejor que ellos es muy importante y habla de la veracidad del evangelio, ¿sí? Estas 4 mujeres estuvieron ahí, estas mujeres estuvieron en los 4 evangelios, y estas mujeres habían comenzado a seguir a Jesús a partir del 2.º año de su ministerio. Dice el versículo que leímos, lo habían cuidado. Esta palabra en hebreo es diaconeo, perdón, en griego es diaconeo. Diaconeo viene de la palabra diáconos, ¿sí? Diáconos es el ministro. Es decir, estas mujeres habían ministrado a Jesús, le habían servido. Eran las mujeres que muy probablemente estaban alimentándolo, cuidándolo siempre, constantemente, a partir del 2.º año cuando Jesús llegó a Galilea. ¿Sí? Y es interesante cómo el Evangelio de Marcos solo menciona esta palabra hacia Jesús en 2 ocasiones. Los ángeles ministrando a Jesús y las mujeres ministrando a Jesús. Nunca dice que los apóstoles le ministraran, nunca dice que nadie más le ministraba, solamente decía que las mujeres y los ángeles ministraban a Jesús. Pero volviendo al tema de lo que estaba ocurriendo en el viernes de resurrección, perdón, en el viernes de crucifixión, esta desilusión y lamento que estaban experimentando estas mujeres, este desasosiego, este tema que apachurraba su corazón, no iba a durar mucho. Jesús iba a resucitar. Ellas lo habían olvidado, pero nosotros ahora sabemos que en realidad no duró nada este tema de la tristeza que tenían. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, 1 Corintios 15, 3, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al 3.er día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo identifica 3 hechos históricos que conforman la esencia del Evangelio. Los que tú y yo conocemos siempre y que siempre mencionamos es la muerte y la resurrección. Pero la verdad es que comúnmente olvidamos que uno de los eventos más importantes es la sepultura. El hecho de que Jesús haya sido sepultado es parte trascendental del Evangelio, ¿sí? La sepultura se relata en los 4 evangelios, ¿sí? Es importante porque el hecho de la sepultura fue el que afirmó la deidad de Cristo. Es de los hechos que afirma la veracidad de la Biblia. En el Antiguo Testamento se predijo que tenía que ser sepultado, ¿sí? Quiero que leamos Marcos capítulo 15, versículos del 42 al 47, porque ahí viene la sepultura de Jesús. Dice, todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso, al acercarse la noche. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. José de Arimatea llega ante Pilato para encargarse de la sepultura de Jesús, ¿sí? Por increíble que parezca, José era un miembro del concilio, dice ahí, Concilio Supremo. ¿Qué es el Concilio Supremo? El Sanedrín. Era un miembro de los líderes religiosos. Hay razones para creer que él no estuvo durante el juicio, pero el hecho de que no estuviera durante el juicio no quiere decir que no era miembro del Sanedrín. En Lucas, no lo vamos a leer, pero ahí vemos cómo se dice explícitamente que José nunca estuvo de acuerdo con el trato que se le dio a Jesús. A diferencia de sus compañeros del Sanedrín, José, dice la Biblia, que era un varón bueno,
que era un varón justo, que había llegado a la fe salvadora. O sea, Lucas declara que José de Arimatea llegó a la fe salvadora y que creía y reconocía a Jesús como el Mesías. Y es bien interesante porque ¿se acuerdan cómo les decía la semana pasada que a mí me sorprendía el hecho de que estaban viendo a Jesús morir en la cruz? Estaban viendo a Jesús siendo perforado, estaban viendo a Jesús, o sea, estaban viendo una descripción de la escritura que ellos se sabían de memoria. Para tú ser miembro del Sanedrín, tenías que saberte de memoria todo lo que era el Torá y todos los escritos proféticos, conocían las profecías. Y yo me imagino viéndolos haciendo lo que estaban haciendo, era para que hubieran dicho, esto ya lo viví, esto ya lo leí. La Biblia, o sea, literalmente la Biblia dice que lo íbamos a hacer y aquí estamos haciéndolo y no se volvieron conscientes de eso. José sí. José sí vio las señales y por lo tanto reconoció a Jesús como el Mesías. En algún punto del ministerio él entendió que las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en este hombre y llegó a la conclusión de que era el Mesías. Por eso es que decide tomar en sus manos el tema de la sepultura. En aquel tiempo, después de una crucifixión, el cuerpo o se lo daban a la familia o se echaba en una fosa común. Sí, eran las dos opciones. Generalmente eran puros criminales, entonces no era como que alguien llegaba y pedía los cuerpos. Generalmente se iban a una fosa común, o si alguien lo reclamaba el cuerpo, pues se lo daban. En este caso, con las mujeres mirando de lejos, porque las mujeres no estaban ahí y los apóstoles tampoco estaban ahí, es José de Arimatea el que hace la petición de reclamar el cuerpo de Jesús y llevarlo a cumplir el Evangelio, a cumplir parte importante del Evangelio, ¿sí? Quiero que vean en Isaías capítulo 53, versículo 9. Porque en ese versículo vemos cómo en un nivel humano José estaba motivado por honrar a Jesús. O sea, José ya había reconocido que él era el Mesías, por lo tanto en un nivel humano José dice, tengo que honrar a este hombre que es el Mesías. Pero la realidad es que tras bambalinas, en un nivel divino, Dios estaba manejando las acciones para que se cumpliera la profecía de Isaías 53:9. Isaías 53:9 dice, Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. O sea, años antes se había profetizado que un hombre rico iba a sepultar el cuerpo del Cordero de Dios, del Cordero sufriente de Dios, que es lo que habla Isaías 53. Y en este punto en la historia, en un nivel humano, porque yo no creo que José estuviera diciendo, sí, la Biblia dice que tiene que ser sepultado un hombre rico. Soy hombre rico, déjamelo sepulto. No, él quería honrar a Dios y al hacerlo, cumple la promesa. Y eso es bien importante porque hay veces que tú y yo no nos damos cuenta de que nuestra responsabilidad es darle gloria y honra a Dios. Y si lo hacemos de esa manera, Dios en su soberanía cumple sus promesas, cumple sus profecías. A veces queremos hacerle manita de puerco a Dios de, ándale Dios, cúmpleme la promesa. Y así no funcionan las cosas. Nosotros le damos gloria, le damos honra, lo obedecemos y dejemos que Dios se encargue de que su promesa se cumpla en nuestras vidas. Sin importar lo confusa o complicada que parezca la situación, Dios siempre estará obrando para que su plan divino se cumpla. Nunca se nos puede olvidar eso. En este momento la confusión dominaba a todos, la tristeza estaba presente, era una crisis para todos ellos. Pero en esa crisis, en ese momento, Dios seguía orando, seguía moviendo a José de Arimatea para que la profecía y su plan divino y perfecto se cumpliera. La profecía hablaba de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces, aparte de todo, era súper importante que Jesús muriera a una cierta hora específica para que le diera tiempo a José de ir a reclamar el cuerpo, de enterrarlo, de cubrirlo con el manto blanco, de llevarlo a la tumba, de cerrar la tumba, y todo eso tenía que ocurrir el viernes, porque Jesús debería de pasar al menos parte de 3 días en la tumba. Si por alguna razón José se le hubiera hecho tarde, ya no lo alcancé, el sábado no trabajo, no, pues el domingo lo entierro, se echa a perder el plan divino.
Y no era como que si José no hubiera hecho su parte, Dios hubiera encontrado la manera de cumplir el plan divino. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero al otro día le decía a alguien, qué padre que tú puedas decir, Dios me utilizó para cumplir su plan divino. Porque el plan divino se va a cumplir, contigo o sin ti. Dice la Biblia que si nosotros no hablamos, Él va a poner a hablar a las piedras. Pero qué padre que tú digas, no manches, alguien conoció de Dios por mí, porque yo hablé, no porque una piedra le hablé. Sí, que la piedra hablara sería espectacular. Y más gente creería si en lugar de estar hablando un pelado, como yo, tuviéramos aquí una piedrita así y ella estuviera predicándoles. Yo creo que más se convertirían porque sería algo milagroso. ¿Sí? Pero qué padre que como José, o sea, José de Arimatea permanece como un héroe en la Biblia, porque decidió honrar a Dios. Es súper importante eso. Algunas personas se nos olvida que el tema de los tiempos con Dios es bien importante. Entonces Él acomodó todo. Él permitió que su hijo muriera antes de que le rompieran un hueso. Y a cierta hora, dice ahí como Pilato estaba sorprendido de que Jesús ya estuviera muerto. Porque normalmente duraba muchísimo más una crucifixión. ¿Sí? Entonces Dios está obrando tras bambalinas. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo agarremos la profecía de Isaías y digamos, órale, se cumplió exactito. Y no es como que el que escribió la Biblia la escribió el mismo día. Son papiros y pergaminos que se fueron recolectando y descubriendo con mucho tiempo de separación. Eso es lo impresionante. Este evento está probando la veracidad de la Biblia. Y entonces algunas de las mujeres que habían estado observando la crucifixión todavía estaban por ahí para alcanzar a ver dónde iban a enterrar a José. Ya vieron dónde le iban a enterrar a José, el día de descanso, dónde iban a enterrar a Jesús, el día de descanso iba a comenzar, por lo tanto se van a sus casas para honrar el día de descanso, ¿sí? Pero preparaban todo para a primera hora estar ahí, dándole honra a Dios y ponerle mirra. En aquella época se le ponía mirra a los cuerpos porque no los embalsamaban, no los enterraban, sino que los tenían así como en una tumba en la cual tú podías entrar. Pues imagínate el olor al tercer día. Estas mujeres se van a preparar y lo importante es que cuando llegan a la tumba el domingo, la tumba está vacía. Y eso es bien importante y ahí comienza ese evento trascendental para nosotros. La resurrección no es tan solo un componente del evangelio, es el acontecimiento principal. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo que tú y yo hacemos tendría sentido. El hecho de que Jesús resucite es el que nos da a ti y a mí la esperanza y la seguridad de que un día seremos resucitados con Él. Si no, hubiera sido un gran maestro que murió por lo que creía. Hoy es un gran maestro que murió por lo que creía, pero me mostró que la resurrección es real y que yo tengo esa misma esperanza. Es el elemento central de la redención divina, la piedra angular de la promesa, ¿sí? Sin la resurrección, la cruz no sirve de nada. Por más que todo lo que haya pasado hasta este punto, si arrancáramos esa parte del evangelio, pues sí, estuvo bien gacho que mataran a ese hombre, pero si no hubiera resucitado, no habría esperanza para ti y para mí. El pecado no estaría vencido, la muerte no estaría vencida, no tendríamos perdón del pecado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, vean lo que dice. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es la resurrección lo que vuelve útil nuestra fe. Es la resurrección lo que nos quita el pecado. Sin la resurrección no habría sentido de lo que hacemos. Como iglesia, tú y yo nos reunimos los domingos, no el viernes y no el sábado, porque el domingo es cuando celebramos la resurrección. Por eso la iglesia se reúne los domingos, valida el acontecimiento del viernes, valida el sábado que permaneció sepultado. El domingo valida el sacrificio de Dios. Por la resurrección, Dios hizo valer la obra de su Hijo. Si no hubiera resucitado, todo lo que hizo Dios, Jesús no hubiera servido de nada, ¿sí? El evangelio de Cristo no se limita a perdón de pecados.
sino que también confirma que un día tú y yo vamos a recibir un cuerpo perfecto, glorificado, con el cual podremos permanecer en su presencia. Esa es la importancia de la resurrección, porque sí, la sangre de Jesús cubrió nuestros pecados, pero pues hubiéramos sido unos muertitos sin pecados. El hecho de que Jesús resucitara es lo que nos da la esperanza de que tú y yo también tendremos un cuerpo glorificado y que podremos entrar a la presencia de Dios. De los 4 evangelios, el relato de Marcos es el más conciso, en conformidad con el resto de los evangelios. O sea, si tú lees Marcos, es el evangelio más corto, es el evangelio, le llaman el evangelio de la acción, porque literalmente va y luego, y no se detiene como a explicar lo que pasa, simplemente habla. Entonces, de conformidad con eso, es el evangelio donde en menos versículos explica la resurrección. Pero aunque breve, su demostración de la realidad acerca de la resurrección es más que suficiente. No tiene que hablar mucho de la resurrección para que a ti y a mí nos quede claro su propósito. Y su relato contiene 3 aspectos para evidenciar y presentar el caso de la resurrección de Dios. Marcos 16, versículos del 1 al 5. El primer testimonio que presenta Marcos es el testimonio de una tumba vacía. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaron unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, y ahí me detengo, dice, cuando terminó el día de descanso. Y es bien importante, porque esta es la última mención del día de reposo de los judíos. A partir de ese momento ya no hay ninguna observancia ordenada o autorizada acerca del día de reposo. Así como Jesús eliminó la celebración de la Pascua e instauró la Santa Cena, en este momento y con esta frase de terminó el día de descanso, ¿sí?, el Evangelio está eliminando el día de reposo en sábado y está instaurando el día de la resurrección en domingo. A partir de ese momento, vean Colosenses capítulo 2, versículo 16. Incluso se recrimina a quienes observaban el día de descanso. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad, ¿sí? Jesús termina la Pascua con la institución de la Cena del Señor. Jesús termina el día de reposo y lo reemplaza con el día de la resurrección. Por eso cuando alguien te diga, ay, pero es que en la Biblia dice que eran los sábados, ¿por qué ahora son los domingos? Por esto, por este punto. Porque Dios dice, al terminar el día de reposo, ¡pum!, ocurre la resurrección. Y se instaura el domingo como el día que celebramos como iglesia. En este pasaje volvemos a encontrar a las mujeres que habían seguido a Jesús, a las mujeres que habían ministrado a Jesús, y es comprensible que ellas iban a mostrarle su amor y su honra a Dios. Ellas no iban esperando encontrar la tumba vacía, Ellas no iban esperando encontrar a un Jesús resucitado. Ellas iban a seguir ministrando a su maestro. Ellas iban a seguir amando a su maestro. La unción era una práctica común en aquella época. Se hacía constantemente para evitar el tema de los olores que les decía. Ahora, al llegar, se dan cuenta que la piedra estaba movida. Pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué? ¿Por qué estaba movida la piedra? No era como que Jesús la necesitaba mover, O sea, Jesús podía atravesar paredes en ese cuerpo. Vean lo que dice Juan capítulo 20, versículo 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Aquí vemos, están todos con la puerta cerrada y de repente, ¡pum!, Jesús aparece. Entonces, ¿para qué mueven la piedrota?
O sea, pues Jesús resucita, pues no era como que tenía que mover la piedra para salir, ¿verdad que no? La piedra no fue movida para dejar salir a Jesús. La piedra fue movida para que las mujeres pudieran entrar a la tumba. Porque si Jesús hubiera resucitado y la tumba hubiera permanecido cerrada, pues ¿quién se hubiera dado cuenta que el hombre ya no estaba ahí? Las mujeres tenían que meterse a la tumba para ver la crucifixión. Tú y yo hoy en día seguimos teniendo la necesidad de entrar a la tumba, de darnos cuenta que fue sepultado y que ese hombre que fue sepultado hoy ya no está ahí. Jesús ya no está en la cruz. ¿Sí? Por eso todo ese tema de las imágenes y los crucifijos no es que los cristianos estén en contra, es que por fe sabemos que Jesús ya no está en la cruz. Entonces no hay necesidad, la cruz está vacía, la tumba también está vacía. Por eso la piedra fue movida, para que tú y yo declaremos que la tumba está vacía. Es importante cómo en todos los que trataron de detener este movimiento, el movimiento cristiano de aquella época, nunca dijeron nada acerca de que el cuerpo de Jesús ahí seguía. El hecho que trataron de desmentir no era que la tumba estaba vacía, era cómo se vació. O sea, ellos decían que los cristianos habían robado. Pero no era más fácil oye, ¿y si cerramos la tumba y le ponemos los sellos otra vez? Y le decimos al mundo que el hombre sigue ahí y no puedes entrar, porque yo soy romano, entonces yo cuido que nadie se meta. El cuerpo sigue ahí, la tumba no está vacía. Eso nunca estuvo en discusión. Judíos, romanos, cristianos, todos sabemos que la tumba está vacía y que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Por eso el testimonio de la tumba vacía es tan importante, porque la única explicación de que la tumba estuviera vacía es que Jesús había resucitado tal como Él lo había prometido. Vayan a Marcos capítulo 15, versículos 5 al 6. Es el testimonio de los ángeles. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. En un instante las mujeres pasan de la sorpresa al terror. ¿Sí? Ven a este ser resplandeciente, pues no es como que, ay, qué padre, pues da miedito, no ven algo que no estaban acostumbrados a ver, pero en realidad es un ángel. Y este ángel les da un mensaje de esperanza y consuelo. Y es interesante cómo el ciclo se cierra, porque fueron los ángeles los que anunciaron el nacimiento y son ángeles los que anuncian la resurrección. ¿Sí? Y es importante que dice ha resucitado, pero en realidad la traducción correcta es ha sido resucitado. Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue resucitado por el poder del Padre. Es una de las afirmaciones que comprueban la Trinidad. Jesús siendo resucitado por el poder del Espíritu Santo, por voluntad del Padre. Estamos de nuevo viendo a los tres miembros de la Trinidad en este hecho. Al igual que en Génesis, durante la creación, veíamos al Padre creando a través de Jesús por medio del Espíritu Santo, que se movía entre la tierra. Aquí vemos la Trinidad en acción otra vez, resucitando a Jesús. Entonces el testimonio del ángel es literalmente el evangelio, las buenas nuevas. Es la primera ocasión que se predicó el evangelio. Es la primera vez que alguien dijo Jesús resucitó. ¿Sí? Y finalmente está el testimonio de los testigos. Porque de nada servía que el ángel lo hubiera dicho una vez, era importante que los testigos habláramos. Marcos 16, versículos del 7 al 8 dice: ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. La tercera línea de evidencia para la resurrección viene del testimonio de los testigos presenciales, a quienes Jesús se les apareció. A partir de ese momento, una cantidad innumerable de seguidores se entregaron no por la vida, no por la muerte,
sino porque vieron al Jesús resucitado. Y de nuevo les recuerdo, si esto hubiera sido una falsificación, ¿por qué dar la vida por ese hombre? ¿Por qué tanta gente dio la vida por una mentira? ¿Sí? Es bien importante que tú y yo entendamos que si hubo gente en aquella época dispuesto a dar la o sea, vieron a Jesús, era obvio que si le decían niégalo, porque no era como, o sea, ustedes hagan de cuenta que agarraban y te decían, ¿eres cristiano? Sí soy. Vente para acá. ¡Pah! ¿Eres cristiano? Sí soy. Ah, ¿eres cristiano? Sí, sí soy. Oye, si fuera una mentira, veo el látigo y al vato que me iba a dar el latigazo. No, no, no es cierto, era broma, finta. No, no era cierto, no es cierto. Judíos, Yahvé, sí, vámonos de aquí. La gente estaba dispuesta a dar su vida porque era imposible negar a ese hombre resucitado. La verdad nos ha sido revelada, ahora es nuestro momento de declararla al mundo. En respuesta a esta verdad, tampoco nos sintamos tan mal, porque las mujeres huyeron, con miedo, temblando, ¿sí? Dice ahí, temblando es la palabra estromos y tiene que ver con estar asustados, ¿sí? Es más, se refiere mucho a la palabra éxtasis, pero ese éxtasis no de como, si yo les digo ahorita, estás en éxtasis, estás emocionado, ¿no? Es un éxtasis que te traba, que te bloquea. Las mujeres estaban bloqueadas por lo que estaban viendo, estaban atónitas ante la noticia. Mateo 28, del 8 al 10, nos da un poquito más de detalles de esto. Las mujeres se fueron a toda prisa, pero se fueron espantadas, temblando. Estaban asustadas, pero a la vez, ojo, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Dios se estaba asegurando de que hubiera muchos testigos. La ley judía exigía 2 testigos. Jesús se estaba asegurando de que hubiera muchos testigos de la resurrección, porque todos vieron su muerte. Era muy importante que todos lo vieran resucitado, con la finalidad de que la tumba, los ángeles y los testigos demostraran que la predicación era real. El Evangelio de Marcos empieza su registro histórico. ¿Se acuerdan? Marcos 1:1 dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así comienza Marcos, con esa afirmación. Y Marcos, todo su evangelio confirma este hecho, pero es la resurrección lo que lo prueba. El hecho de que Jesús resucitara es lo que prueba que Jesús era el Mesías y que era en verdad el Hijo de Dios. El reconocimiento intelectual de esto, o sea, que tú y yo intelectualmente digamos Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, viene de esto, pero no es suficiente para salvarnos. O sea, tenemos que entender Marcos, creer Marcos, y luego Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, no es suficiente. Dice, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. En mi corazón, no nada más en mi cabeza, en mi corazón, en mi forma de vivir, en mis acciones congruentes, tengo que creer que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Jesús fue resucitado. Si no, mi fe no me salva de nada. La fe que salva va más allá de la afirmación mental de los hechos de la resurrección. Requiere entrega de nuestro corazón, con amor, con obediencia a Cristo. Para un creyente, y es bien importante, para un creyente el temor de la muerte se elimina. Y entonces nos debe dominar la esperanza de la eternidad. No quiere decir que no tengamos miedo de dejar a nuestra familia y que no nos sintamos mal si algo nos vaya a pasar. No estoy diciendo eso. Pero es un tema de no tenerle miedo a la muerte, porque sé que después de la muerte hay algo mejor para mí. ¿Por qué? Porque lo vi en Jesús. Jesús venció la tumba, y eso
nos lo promete a nosotros también. Nos promete que tú y yo vamos a vencer la tumba. Entonces, pregúntate, ¿le crees? La muerte no puede contra ti y contra mí. Nos puede matar este cuerpo físico, pero el cuerpo glorificado que mi Padre me va a dar, la muerte no puede contra él. El diablo tampoco puede contra mí. El pecado no puede contra mí porque ese se murió en la cruz. La resurrección de Cristo anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, ha conquistado a todo adversario y se ha levantado triunfante de la tumba. Eso es lo que hace la resurrección. Anuncia que Él ha vencido a todo enemigo, que ha conquistado a todo adversario y que se ha levantado triunfante de la tumba. Eso es lo que anuncia la resurrección de Cristo. Ahora, la siguiente parte de Marcos es muy interesante. Marcos 16, versículos del 9 al 20. Lo voy a leer. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que había visto después de que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Constantemente nosotros les decimos que leamos la Biblia en muchas traducciones. Y probablemente si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, alguna impresión o edición reciente, verás que entre corchetes dice algo, puede que sí o puede que no, dice algo de que estos versículos no se encuentran en los manuscritos originales de Marcos. ¿Sí? Y el tema es que el hecho de que algunos autores sugieran que estos versículos fueron añadidos posteriormente a que Marcos termina su evangelio, no significa que la Biblia fue alterada o que la Biblia pierde algún tipo de credibilidad. Porque no podemos olvidarnos que toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero la Biblia no fue escrita por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchísimos autores de la Biblia, escritores de la Biblia, muchísimos. Pero toda la Biblia fue inspirada por Dios. Quiero que vean 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Marcos, el evangelista Marcos, quiso que el final de su evangelio fuera el versículo 8. Él terminó de escribir el versículo 8, haciendo hincapié en que la admirable y poderosa obra de la resurrección dejó pasmadas y asombradas a las mujeres. Ahí termina, ¿sí? Pero la Biblia es infalible, y no solamente por la evidencia interna, porque hay gente que dice: a ver, demuéstrame que la Biblia es real, pero no con la Biblia. Y la verdad es que es un tema que lo he traído mucho en la cabeza, y así como la semana pasada les recomendé un libro, les voy a recomendar que lean el libro que se llama El caso de Cristo. Resulta que todos hemos escuchado, al menos escuchado, no quiero creer que he leído, todos hemos escuchado o leído la Ilíada de Homero. Es uno de los libros más reconocidos de la antigüedad, y nadie pone en duda la autoría y todo lo que está escrito en ella. O sea, es una historia que está escrita.
Pero a veces la gente cuestiona mucho el tema de los manuscritos y los evangelios de Cristo, y lo que no sabemos es que del tema de la Ilíada, el libro de la Ilíada de Homero, se han encontrado 643 manuscritos. Recordemos que no había copiadoras. Entonces en aquella época los escribas agarraban la obra de Homero y era palabra por palabra, copiaban todo. Entonces 643 manuscritos sobreviven de la Ilíada de Homero. Algunos de ellos fragmentados, es decir, son pedazos de la obra, no son obras completas. Se han ido armando las obras, ¿sí? Y es impresionante cómo estos llegan y se sabe que fueron escritos en el año 2 o 3 después de Cristo. Es decir, 1000 años después de que Homero escribió la original. La Ilíada se escribió 800 antes de Cristo y el manuscrito más antiguo de la Ilíada es en el siglo II después de Cristo. O sea, son 1000 años de diferencia. En el Nuevo Testamento hay 25,000 manuscritos con diferentes fragmentos de los libros del Nuevo Testamento, en diferentes idiomas. Y el más antiguo está a 25 años del escrito original. O sea, que te digan que no creen, hay gente que adora a Grecia y veneran a Grecia y la ciencia y la sabiduría. Los escritos de los griegos, los que tenemos hoy en día, son la copia de 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 la copia. Y con muchísimo tiempo de diferencia entre uno y otro. Mucha de nuestra historia universal está basada en escritos donde el que fue escrito lo escribió miles de años antes. ¿Sí? Los escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, el más antiguo es 25 años. Lo que está escribiéndose ocurrió 25 años antes. Es impresionante. Y quiero que vean cómo estos versículos agregados, o sea, porque el hecho de que sean agregados simplemente es que Marcos no los escribió, pero no quiere decir que Dios no los inspiró. Es muy diferente. ¿Me puedes poner la tablita que tengo, Arturo, por favor? Cada uno de los versículos de Marco, del 9 al 20, tiene una relación directa con otro fragmento del Nuevo Testamento. Por eso dicen que algunos escribas, basándose en los escritos de otros manuscritos, completaron esta última parte de Marcos porque Marcos parecía que estaba incompleto, ¿sí? Pero el manuscrito más viejo de Marcos, que contiene todos estos, también fue pasado por el filtro del canon, de la Septuaginta, de los concilios, donde se decidió que era conforme a la palabra de Dios y que había sido inspirado por Dios. Entonces esto no prueba la infalibilidad. Y platicaba con Sara y Sara me decía, es que está bien confuso porque la gente que no sé qué se puede confundir por lo que estás diciendo. No. Y la verdad, si alguien quiere más detalle, lo platicamos porque está muy interesante la historia, pero me tomaría varias semanas más explicar esto, ¿sí? Pero Marcos, en esta sección, lo que se hace es como un breve resumen de lo que ocurrió después de que el ángel dijo, ha resucitado, a que Jesús asciende, ¿sí? Este breve resumen encontramos la forma en la que tú y yo debemos de comportarnos una vez que reconocemos que Jesús ha resucitado, ¿sí? No lo voy a volver a leer, pero el paso es, te encuentras con Jesús resucitado. Eso es lo primero. Ya no con Jesús en la cruz, te encuentras con Jesús resucitado. Después está bien que haya un periodo de duda e incertidumbre, no está mal y aquí lo vemos. O sea, Jesús fue con sus discípulos y les dijo, desendurezcan su corazón, aquí estoy, véanme, confíen, yo les prometí que iba a resucitar. Entonces no está mal que tú y yo tengamos dudas, siempre y cuando dejemos que Jesús nos las quite. Permitimos que Jesús y su Espíritu trabajen en nosotros. Si es necesario, dejamos que nos confronte al respecto. Que si tienes dudas e incertidumbre, dejes que Jesús trabaje, porque Dios no tiene un problema con las dudas. Dios lo que tiene un problema es que tengas la duda y te quedes con ella. Y digas, por esa duda no creo. Resuélvela.
Deja que Jesús te resuelva tus dudas. Deja que Jesús trabaje en tu corazón. Deja que Jesús te confronte. Después escucha su instrucción. Y muy importante, obedece su instrucción. Eso es lo que dicen estos versículos de Marcos. Encuéntrate con Jesús resucitado, ten dudas, deja que Jesús te las quite, obedécelo y decláralo. Así de sencillo. Dice ahí, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. La resurrección es el acontecimiento principal del Evangelio de Marcos. Por eso Marcos dijo, pues en el versículo 8 terminamos, ¿no? Pero en este punto termina la obra salvadora. En ese punto termina la obra expiatoria de Dios. Con la resurrección termina. Sin embargo, imagina qué hubiera pasado si los primeros discípulos no hubieran obedecido. Si los primeros discípulos no hubieran predicado. Pues la realidad es que ellos se hubieran salvado, Pues ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos creían. Pues ellos se iban a ir al cielo. Pero decidieron dar su vida porque tú y yo hoy escuchemos esto. La gente que transcribía y traducía la Biblia era asesinada. Y aún así encontramos 25,000 manuscritos originales. Dimensionemos eso. Ellos cumplieron su parte para que tú y yo conozcamos el Evangelio. Ellos cumplieron su parte para que la siguiente generación conociera el Evangelio. Tú y yo a veces no hacemos nuestra parte para que nuestros hijos, nuestra esposa conozca el Evangelio. Permanecemos callados, permanecemos temerosos. Dios no tuvo un problema con que las mujeres terminaran espantadas. Dios no tuvo un problema con que los discípulos estuvieran encerrados en su casa con temor de los líderes religiosos. A Dios no le espanta nuestro temor. A Dios lo que le preocupa es que permanezcamos en el temor. Es que una vez que Él disipó tus dudas, porque ya lo viste, porque ya sabes que es real, porque ya trabajó en tu vida, porque ya te tocó, porque ya te sacudió, porque ya te confrontó, y permanezcas temeroso, callado y con miedo. Eso es lo que le preocupa. Y lo sorprendente es que dice, mira, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más, Si no lo haces tú, voy a poner a las piedras. No me interesa, pero quiero que lo hagas tú. Quiero que seas parte de mi plan. Te invito a formar parte de mi plan. Eso es lo que hace Dios cada vez que te dice, ve y predique el Evangelio. No nos necesita. Porque ahorita Jesús pudiera aparecerse aquí. Pudiera mandar un ángel que lo predique. El cuerpo de Jesús no ha sido encontrado, ni será encontrado. Los testimonios que vimos ahorita, el de la tumba vacía, el del ángel, siguen vigentes. Pero Jesús y Dios y el Espíritu Santo, el que verdaderamente le importa es el testimonio tuyo y el testimonio mío. Porque es ese por el que Él murió. Es ese por el que Él resucitó. Para que tú y yo hablemos de ese hombre. Para que tú y yo hoy tengamos la posibilidad de agarrar un evangelio y ver la vida de ese hombre maravilloso que dijo, voy a morir, voy a permanecer callado por ti y por tus pecados. Para que tú y yo permanezcamos con miedo, con temor, con pena, con falta de compromiso, con falta de disciplina. ¿Estás haciendo tu parte para que la siguiente generación de cristianos conozcan el Evangelio? ¿O sigues escondido? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque moviste la piedra para que yo pudiera entrar y dar testimonio de que ya no estás ahí. Gracias porque la cruz también está vacía.
pero sobre todo gracias, porque mi corazón no está vacío. Porque si yo reconozco que no estás en la tumba, si yo reconozco que no estás en la cruz, pero principalmente si yo reconozco que tú estás en mi corazón y te permito entrar a Él y trabajar en Él, eso me da la esperanza de la salvación, eso me da la esperanza de la vida eterna. Padre, perdóname si no te he dejado entrar. Hoy quiero dejarte entrar a mi corazón. Hoy quiero arrepentirme porque he sido alguien ególatra, que ha permanecido temeroso, que ha sido confrontado por Dios, pero decide permanecer en silencio, callado y oculto. Abre mi boca, abre mi rostro, abre mis ojos, abre mis manos, para que mi vida te dé honra, para que la siguiente generación de cristianos te pueda conocer a través de mí, de mi testimonio. Que si el día de hoy las Biblias desaparecieran del universo, yo seguiré predicando y hablando de tu palabra, Padre, porque creo que diste la vida por mí, para que yo lo hiciera y tuviera acceso a la eternidad, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque alguien dio testimonio de ti para que yo pueda dar testimonio con mi vida. Perdóname por las veces que he permanecido callado, perdóname por las veces que he permanecido temeroso. Dame confianza y fe de que tú tienes el control y de que quieres que sea parte de tu plan. Gracias, en el nombre de Jesús.